Buenos días, hermanos. Qué gran bendición estar aquí con ustedes en este día. ¿Cuántos están gozosos? Ok, como que todavía estamos un poquito temprano, ¿verdad? ¿Cuántos están gozosos? Eso, gloria al Señor. Qué bueno. Hay muchas razones para estar gozoso. Dentro de ellas, pues, tenemos al hermano Grant Ferguson con nosotros, ¿verdad? Qué bendición es el hermano que viene a ayudarnos con la música en la ausencia de nuestro estimado hermano Díaz. Y el hermano ha sido de gran bendición. Thank you so much for being here and helping us out. Concerniente a un comentario que la hermana Lidia hizo, el próximo domingo a las 5 de la tarde, tendremos nosotros una reunión con todos los voluntarios de City Light. Si usted es voluntario, está interesado o interesada en participar en este ministerio, les invitamos a que por favor asista a esta reunión el próximo domingo a las 5 de la tarde. Qué bueno es ser parte de la iglesia cristiana de la comunidad, ¿verdad? Una gran bendición. Nuestro eslogan es alabando y sirviendo al Señor Jesucristo. Ustedes pueden decir eso conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Alabando y sirviendo al Señor Jesucristo. Que es importante, ¿no? Porque alabamos al Señor a través del servicio. Como dice nuestro propósito, que exponen el amor de Dios y el poder del Evangelio. El Evangelio es tan poderoso que vale la pena servir al Señor a través de la predicación del Evangelio. ¿Has traído a alguien al Señor Jesucristo en este año? Si no, te pido que continúes la oración. Se presentó un reto a principio de año. Ora por alguien. Sírvele a esa persona. Comparte el amor del Señor. Comparte el Evangelio. Y vamos a ver cuántas almas nosotros podemos traer a Cristo antes de que el año termine, ¿verdad? Pues el Señor nos utiliza a nosotros como vaso para traer salvación a las almas perdidas. Amén. Gloria al Señor. La semana que viene será una gran semana para el Señor y para nosotros. Les invito y les reto a que inviten a alguien, a que venga a la iglesia y se goce junto con nosotros en el Señor. ¿A quién vas a invitar? Pues yo no sé, pero ora y toma la iniciativa y verás cómo el Señor va a utilizarte como un vaso de bendición para esa persona que vendrá la semana que viene. ¿Quién va a orar por este motivo? Amén, gloria al Señor. Oren, tomen la iniciativa y el Señor bendecirá nuestro esfuerzo. Vamos a iniciar el sermón de este día. Está basado en el libro de Marcos, capítulo 12. Estaremos cubriendo los versículos 41 hasta el versículo 44 de Marcos, capítulo 12. Hoy iniciamos una serie de 3 sermones concerniente a la generosidad. Y estoy muy contento por eso, porque, oye, qué tan generoso ha sido el Señor para con nosotros, ¿verdad? Y qué buen ejemplo es Él para nosotros también. Hoy estaremos tratando el tema dádiva generosa. Dádiva generosa. Vamos al libro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 hasta el versículo 44, y dice de la siguiente manera. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos.
Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por esta historia, esta experiencia que nuestro Salvador tuvo, en la cual Él consideró había una enseñanza para sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, Señor. Ayúdanos en este día a poder entender, captar, Señor, el significado de esta enseñanza, y úsame como instrumento de tu gracia para impartir tu verdad en el nombre de Jesús. Amén. Dádiva generosa. Hoy yo quiero dar a entender dos verdades. En primer lugar, que el Señor ve todo lo que pasa, particularmente Él ve, siempre sus ojos están atentos a sus hijos, particularmente cuando estos son generosos. Los ojos del Señor están atentos a sus hijos, particularmente cuando estos son generosos. ¿Se acuerdan ustedes las experiencias que han tenido cuando usted pensaba que nadie le estaba viendo, pero en realidad sí? O cuando usted hizo algo y pensó, nadie lo va a saber, y por supuesto vino a la luz. Usualmente cuando los padres salen, y tal vez esto le ha pasado a usted, salen de la casa y le dicen a los hijos, venimos tarde en la noche, o le dicen, venimos el día siguiente o en 2 días, y se van. Los hijos tienen la casa para ellos solos y piensan, oye, qué aburrido es esto. Y comienzan a tener planes, vamos a tener una fiesta. Y comienzan a invitar a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de clase. Y compran toda la comida y bebidas necesarias para pasar un buen tiempo. Después que la fiesta termina, hay un reguero por todas partes. Ellos con mucha diligencia comienzan a limpiar, a poner cosas en su lugar, porque no quiere que nadie sepa, particularmente sus padres, de que hubo una fiesta en ese lugar, pues no tenían permiso para eso. Llegan los padres, y los padres siempre, y digo siempre, se dan cuenta que hubo una fiesta. Aunque ellos hicieron todo lo necesario para que nadie se diera cuenta, al fin y al cabo, siempre se dan cuenta. Pues los ojos del Señor también están atentos a sus hijos, y Él todo lo ve, incluyendo nuestra generosidad. Nuestra historia de la viuda tiene un contexto en el cual Jesús se encuentra en la parte norte de Israel, en Galilea, y comienza su transición hacia Jerusalén, en donde eventualmente será apresado, castigado y crucificado. La multitud lo recibe como al Mesías, predicho en el libro de Isaías, y con ramas le dicen, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Acto que causó celo en las autoridades religiosas, pues ante sus ojos Jesús no era el Mesías. Comienzan entonces los ataques contra el Señor. Comienzan ataques, comienzan preguntas engañosas. Pero Jesús efectivamente contesta a todos ellos. Las autoridades judías entonces comienzan a cuestionar su autoridad y le preguntan, ¿bajo cuál autoridad haces tú estas cosas? Pues Él se está dando a conocer como un maestro de la ley y una autoridad religiosa en el pueblo de Israel, sin antes ser parte de ninguno de los grupos religiosos de la época. Jesús, reconociendo la maldad en el corazón de las autoridades religiosas, los reprende. Y los reprende porque ellos siempre han estado en contra de la voluntad de Dios.
A los profetas los ignoran y los matan. A los enviados de Dios los ignoran y los matan. Y al Hijo de Dios, pues tienen planes de matarlo. Jesús lo hace a través de una parábola y ellos se dan cuenta de que están hablando, Jesús se está refiriendo a ellos que son desobedientes a la voluntad de Dios y que son asesinos y ofendidos. Hacen planes para probar lo que Jesús estaba diciendo, matarlo. Para causar tensión entre Jesús y la multitud que era farisea, entonces le preguntan sobre la resurrección de los muertos. Y Jesús efectivamente contesta. Y como una de sus últimas artimañas para hacer que Jesús caiga, le hacen la pregunta sobre los impuestos. Si era correcto pagar impuesto al César. Jesús, con la sabiduría divina que tenía, sale del aprieto. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En este contexto de desobediencia a los planes de Dios de las autoridades religiosas, el Señor Jesús, conmovido por su desobediencia y maldad, habla sobre las autoridades religiosas en el versículo 39 y 40, y dice, leeré desde el 38. Le decía en su enseñanza, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas y las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El contexto es un contexto en el cual las autoridades religiosas se presentan como personas que están en contra de la voluntad del Señor. Ellos devoran las casas de las viudas. Y curiosamente, la historia siguiente es sobre una viuda cuya casa ellos habían devorado. La historia toma lugar en el templo de Jerusalén, lugar en donde las grandes multitudes asistían para ofrecer sacrificios. El panorama era ocupado. Puedes oler la sangre de los animales sacrificados. La gente orando, la gente hablando y siendo instruida concerniente a las leyes del Señor. En este ambiente tan ocupado, bullicioso y con tanta gente, una viuda entra en el escenario en el cual ya el Señor Jesucristo se encontraba. Esta viuda viene con la intención de ofrecer ofrendas. El pórtico, el lugar en donde se encontraban, las mujeres ahí podían entrar. Curioso que el Señor a propósito haya utilizado una viuda como instrumento de generosidad, pues las mujeres eran desechadas en esa época. Más aún, las mujeres ni siquiera entraban en las sinagogas. Incluso hoy en día, las mujeres en las sinagogas modernas tienen una esquinita en donde entran. Una sociedad muy machista. Pero Jesús tiene algo que enseñar concerniente a la generosidad. La viuda entra en el escenario. 13 vasos habían en forma de trompeta en donde se echaban las ofrendas. Algunas de estas tenían asignaciones específicas. Estas ofrendas iban para tal cosa.
Y estas ofrendas se utilizaban para tal propósito. Con las ofrendas se pagaban para suplir el templo de los panes que debían de estar frescos continuamente, de las lámparas que debían de ofrecer luz las 24 horas al día, de el incienso que debía también de ser ofrecido. Estas ofrendas eran utilizadas para eso, pero también para mucho más. Y cada persona judía tenía la responsabilidad de dar sus ofrendas. La viuda entiende eso y va a ofrecer sus ofrendas. Al hacerlo, la Biblia expresa de que Jesús se cambia de lugar y ahora toma la posición de el observante y mira a la viuda. Jesús la mira, Jesús la observa y observa que hay algo instructivo en la experiencia y le pide a sus discípulos que vengan. Ellos lo hacen y Él enseña. Hermanos, el Señor vio a la viuda. El Señor reconoció a quien la sociedad ignoraba, a quien la sociedad ni siquiera veía. El Señor la vio. Esto no ha de impresionarnos a nosotros, puesto que el Señor lo ve todo. Camino hacia Jericó, pasa por un árbol sicómoro y le dice al pequeño: baja, Zaqueo, baja, deprisa, porque es menester que me quede en tu casa. ¿Y cuándo le preguntó Jesús el nombre a Zaqueo a propósito? ¿Cómo sabía Jesús en tanta multitud, en tanto bullicio, de que había una persona en el árbol? El Señor está pendiente de sus hijos y el Señor lo ve, los ve. Amén. A Natanael, cuando se acerca a Jesús en el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 47, le dice: he aquí un israelita en donde no hay engaño. Y Natanael le dice: Señor, ¿y de dónde me conoces? Y Jesús le dice: antes de que te sentaras debajo del árbol, te conocí. Y en esa ocasión, Natanael le reconoció como el Mesías, el enviado e Hijo de Dios. El Señor nos ve, hermanos, y Él está pendiente de nosotros. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 12, las Escrituras dicen: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor están contra aquellos que hacen el mal. Mis hermanos, el Señor nos ve. De igual manera que Él vio a la viuda, el Señor también nos ve. Él está consciente de las experiencias que nosotros estamos teniendo. A veces nosotros oramos y pedimos al Señor que nos bendiga, que supla, que conteste. Y al nosotros no ver la respuesta divina o no reconocerla, a veces pensamos que el Señor nos está ignorando. Como a la persona cuando usted le habla que continúa haciendo lo que estaba haciendo previamente y usted sospecha o que no le está oyendo o que lo está ignorando. Y el Señor nos oye, dice Pedro, y el Señor nos ve, dice Pedro. Él conoce nuestras situaciones independientemente de cuáles sean.
Y Él está atento a la voz de nuestro clamor. Las experiencias difíciles que nosotros tal vez estemos pasando, el Señor también las reconoce y Él las ve. Él también es testigo de las injusticias que tal vez nosotros estamos pasando o hemos pasado, y hemos de reconocer que a su debido tiempo el Señor actuará. Amén. El Señor nos ve, no lo olvidemos, y reconoce nuestra generosidad. La viuda entra y da 2 blancas, 2 monedas de cobre, de poco valor. Para entrar en perspectiva, una blanca era por ahí de una parte, un por ciento de un denario. Un denario era el pago de un día de trabajo de un jornalero. Por ejemplo, si el individuo gana $100 en un día, una blanca llegarían a ser pues $1. La viuda dio 2 blancas, digamos que por ahí de $2, lo cual es considerado como muy poco, pues la blanca era la moneda griega más pequeña que alguien pudiera dar. En otras palabras, es nuestro centavo. Nadie puede dar menos que 1 centavo, ¿verdad? Pues o no das nada o das por lo menos 1 centavo, ¿verdad? Pues ella escogió dar su centavo. Pero hay algo de injusticia que se siente en la lectura. En primer lugar, porque el contexto es que estos judíos religiosos devoran las casas de las viudas, dentro de ella la que estamos leyendo, que solamente dio 2 blancas, pero estaba supuesto a dar más. Y usted dirá, pastor, ¿de dónde saca usted esta información? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, en el versículo 28 y 29, esto es lo que nosotros leemos. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. ¿Para qué propósito eran los diezmos que los sacerdotes recibían en el Antiguo Testamento, hermanos? Pues ciertamente los levitas no tenían ningún terreno localizado para ellos. Si ves un mapa de la distribución de la tierra de Israel por Moisés, te darás cuenta de que no había una tribu de Leví en el mapa. Porque Jehová dijo, yo soy tu heredad. Entonces de ahí viene la idea de que los diezmos cubrían los gastos financieros de los levitas. Pero no solamente de ellos, de ahí también comían los extranjeros, aquellos que venían de tierras lejanas y no tenían ningún lugar en donde vivir ni comida que comer. Pues el diezmo le ayudaba a ellos a ponerse en sus pies, a cubrir sus gastos hasta que pudieran conseguir un trabajo. No solamente los extranjeros, los forasteros, sino también los huérfanos que no tenían a nadie que los amparara. Y no tan solo los huérfanos, sino también las viudas debían de comer de ahí. Pues si una viuda no había, de hecho la viuda no hereda los bienes del esposo. ¿Quién heredaba los bienes del esposo a propósito? El hijo mayor.
no era la mamá. Hoy en día se muere el esposo, la mamá administra. Se muere la madre, los hijos administran. En la antigüedad, muere el esposo, el hijo mayor administra. ¿Se acuerdan? Una sociedad machista al extremo. ¿Quién cuidará entonces de las viudas? Pues los hijos. ¿Y qué tal si los hijos son malos? ¿O si el hijo mayor es malo? ¿Quién cuidará de las viudas? Y el Señor dice, yo soy el protector y el benefactor de las viudas. Amén. Y el Señor ya había idealizado el plan para cuidar de ellas, los diezmos. Pero ¿quién administraba los diezmos? Los levitas, los sacerdotes. Pero ellos querían una parte mayor para ellos, al punto tal de que los diezmos solamente eran utilizados para ellos y se olvidaban de las viudas, se olvidaban de los huérfanos y también de los forasteros. Por eso Jesús dice, devoran las casas de las viudas, porque no hay nada en las casas de ellos si es que tienen casa. De hecho, Josefo, un historiador judío de la época de los apóstoles, escribió de que los sacerdotes más importantes pagaban a ladrones para que robaran el porcentaje que le quedaba de las diezmos a los sacerdotes inferiores a ellos. Si ni siquiera les importaba el bienestar de los mismos sacerdotes, ¿qué les va a importar el bienestar de las viudas? Ella debió dar más de 2 blancas, pero las autoridades religiosas no se lo permitieron. Pero ella da de todas maneras, hermanos. Aunque era poquito, lo poquito que tenía, ella lo dio. Y aparenta haber un sentimiento de sorpresa en Jesús, de que alguien con tan poco da lo poco que tiene. Fue tan sorprendido que la utilizó como historia para que nosotros recordáramos 2000 años más tarde. Donde hay pobreza extrema, la generosidad suele ser escasa, hermanos. Nota que también los ricos dieron y dieron mucho, proporcionalmente menos que ella, pero dieron y dieron mucho. La pobreza en extrema limita la generosidad. Y tal vez usted puede entender eso, puesto que a veces cuando la situación económica personal se encuentra difícil, Satanás utiliza ese momento para cuestionar nuestra generosidad. Y cuando llega tiempo de las ofrendas, a veces nosotros cuestionamos si deberíamos de dar o no. ¿Verdad que sí? Esas son ocasiones que Satanás utiliza. En la necesidad, la generosidad suele ser escasa. Agur entendió esto. Y en el libro de Proverbios capítulo 30, le pide al Señor, no me dé riqueza para que yo no me olvide de ti, ni me dé pobreza para que robe y niegue tu nombre. Dame el pan de cada día. Oye, qué bueno es ser de clase media, ¿verdad? Eso es básicamente lo que Agur le está diciendo al Señor. Pues hazme de clase media. No sea que yo sea rico y me olvide del Señor. No sea que sea pobre y sea deshonesto. Dame lo que necesito nada más. Obviamente que esto es relativo al individuo. Pero quien teme al Señor no necesita mucho. Amén. Pablo dice que teniendo ropa y el pan de cada día estemos contentos y satisfechos. Pues la gloria sea al Señor que también tenemos techo, y Pablo no dijo eso. ¿Se dio cuenta? Tenemos cama y tampoco Pablo habló de cama. Tenemos almohada y Pablo tampoco habló de almohada. Solo dijo comida y ropa. Y a veces tenemos más ropa de la cuenta, fíjese usted. Aunque eso también es relativo. Pues hay personas que aunque el closet esté lleno, dicen que necesitan más.
pero ella en su necesidad fue generosa. Aunque es escasa, existe. Aunque es difícil, es posible. Amén. Y tenemos como ejemplo a la viuda. La viuda que en su necesidad cumple con su deber religioso, aunque ella más bien debía de recibir, ¿verdad? Parte de lo que ella estaba dando le pertenecía a ella, pero ellos nunca lo hicieron. Aunque este sea el caso, ella entiende que el Señor demanda de las ofrendas y por lo tanto ella cumple con su deber religioso y ella da. Pero no solo da, sino que da en abundancia, da generosamente. Y la generosidad, el Señor la ve también. El Señor la ve. Es por esta razón que el Señor dice, amén te digo. Cuando usted lee la palabra en verdad os digo, en griego es amén, dando énfasis. Amén te digo, ella dio más que todos los demás, pues los demás dieron de su abundancia, de los que le quedaban, de los sobrantes, pero pues ella dio todo lo que tenía. La generosidad impactó al Señor Jesús, tal generosidad. Pero en realidad no era algo ajeno al Señor, pues Dios cuando da, lo hace generosamente. El Señor nos da el mundo y es un mundo con un balance increíble. Que el sol se encuentra a la distancia del mundo, desde la tierra, pero a la exacta distancia para permitir la vida. Que la temperatura es la exacta para permitir la vida. Un mundo hermoso con árboles, con flores, aves y mujeres. Los hombres no son muy hermosos, en mi opinión, pero las mujeres sí. Dios cuando lo que Él hace, lo hace bien, ¿verdad? Y cuando nos da, lo hace generosamente. Él nos da vida, familia, potencial, nos da su espíritu. Cuando Él nos entregó su Hijo, no fue parte del Hijo, sino todo su Hijo. Cuando Jesús muere, no fue parte de su cuerpo que muere, sino que muere todo su cuerpo. Cuando Él nos perdona, no nos perdona algunos pecados, sino que perdona todas nuestras faltas. Cuando el Señor nos redime, redime a la persona entera. Cuando Él nos salva por completo. Amén. El Señor tiene experiencia en la generosidad. Lo que la viuda hizo no fue ajeno a Él. Él reconoce esto. Él tiene experiencia en generosidad. Y Él también espera que nosotros lo seamos. Así como la viuda. Obviamente las autoridades religiosas que están en contra de los planes divinos no lo hacen, no son generosos, pero sí religiosos. La viuda sí. La viuda que el Señor ve y reconoce su esfuerzo, ella sí es generosa. Y en la viuda aprendemos a continuar siendo generosos. Al darle al Señor todo, a ofrecerle a Él en devoción todo lo que somos. Que cuando cantamos lo hacemos con toda nuestra emoción y energía. De que cuando nosotros le obedecemos lo hacemos con agradecida y contentamente. De cuando le ofrecemos el talento no es solamente una parte del talento, sino todo nuestro talento, nuestro tiempo es de Él. Y no 1 hora y media a la semana, sino todas las horas de nuestro día. Y que cuando le damos de nuestras finanzas, le damos todo lo que tenemos. Pues todo lo que hacemos es para Él. Amén. Cuando pagamos la electricidad, lo hacemos para el Señor. Cuando somos responsables, estamos demostrando ser hijos del Señor. Y cuando damos en las ofrendas, nuestra generosidad se muestra, pues es para el Señor. La viuda nos enseña mucho. Nos enseña, en primer lugar, a entender que Dios todo lo ve. Su acto no pasó desapercibido por el Señor Jesús. Allí lo estaba presenciando.
El Señor todo lo ve. Y Él conoce tus circunstancias, pues Él la ve. Él conoce tus problemas, pues Él está ahí contigo. Todo lo ve, incluso tu generosidad. Seamos generosos para la gloria de Dios. Démosle al Señor con generosidad, pues Él es generoso. Démosle todo, pues Él nos ha dado todo. Ofrezcámosle al Señor todo nuestro ser en devoción, pues Él así lo ha hecho también. Demos generosamente al Señor de nuestras finanzas en las ofrendas también. Voy a pedirle al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Y a usted le invito a que tome esta decisión hoy en día de también ser generoso, generosa para con el Señor. ¿Está usted ofreciéndole al Señor parte de su tiempo o todo su tiempo? ¿Estás tentado con solamente darle parte del tiempo tuyo al Señor? Y de que como es parte ya casi se escasa el tiempo para la oración, para el evangelismo. Ofrezcámosle al Señor todo nuestro tiempo, toda nuestra devoción, todo nuestro talento para su honra y gloria. Y todas nuestras finanzas sometámoslas ante los pies de Cristo en devoción, a quien todo lo ve y responderá bendiciendo a los que son generosos. Amén. Tomemos esta decisión de ser generosos en este día mientras cantemos la canción de invitación. A ti te invito, mi hermano, mi hermana, a que seas generoso con el Señor. Y si no lo estás haciendo, si no lo has sido, te ruego que pases al frente y estaremos orando por ti. Pongamos